Capítulo 21. La matanza de cerdos. En el corazón del gran bosque, Terice corrió incansablemente a través de los árboles en sus piernas cortas. Ocasionalmente, manejaba una cuchilla forjada de la esencia de la sangre, enviando criaturas demoníacas que se atrevían a bloquear su camino. «Ah, ¿dónde está este pueblo de la tribu Ogre?», ella murmuró. Habiendo ascendido a una rama alta para un punto de vista, Terice escaneó los alrededores, pero no pudo encontrar rastro del asentamiento de la tribu Ogre. El bosque era vasto y extenso, incluso los eventos más colosales apenas se registrarían más allá de sus inmediaciones. Un ejército de cientos de miles de fuerte podría moverse sin ser detectado a sus profundidades, un hecho que subrayó tanto la escala del bosque como las capacidades sigilosas de quienes los atravesaron. En cuanto a por qué Terice se había aventurado en busca de la tribu Ogre, se derivó de una misión recientemente aceptada: proteger al mismo clan de la aniquilación. Misión de Bounty, protección de la tribu Ogre. Detalles de la misión: los seres demoníacos avanzados conocidos como la tribu Ogre, que reside en el gran bosque Jura, enfrentan una destrucción inminente a manos de las hordas del rey orco, las legiones de orcos. Objetivo de la misión: asegure la supervivencia de al menos 100 miembros de la tribu Ogre. Recompensas de la misión: 30 cristales, Luna Kindred Fragment X1. En el gran bosque Jura, la tribu Ogre contaba con más de 300 almas. Asegurar que al menos 100 sobrevivieran se consideraría una misión cumplida. Para Terice, sin embargo, salvarlos no fue un problema. Después de todo, estos eran simplemente miembros de la tribu orco, no coinciden con sus capacidades, incluso si numeraban en los cientos de miles. El verdadero desafío radica en localizar su posición, una tarea que había perturbado a Terice hasta ahora. En ese momento, un rugido atronador resonó sobre su cabeza cuando una enorme sombra se arrojó a través del cielo. «Trai, has llegado», exclamó con deleite al ver al dragón negro gigante flotando por encima. Su rostro se sonrió mientras volaba rápidamente sobre su espalda. «Mi señora. Encuentra el pueblo donde la tribu Ogre está siendo pisoteada por los orcos». El dragón negro se movió con una velocidad increíble, lo que hace que sea mucho más fácil buscar desde arriba que tratar de localizar a los ogros a pie a través del denso bosque de abajo. Efectivamente, no tardó mucho en que Terice parara sobre el dragón negro ver un mar sin fin de cabezas de cerdo. La armadura que adornaba a estos cerdos humanoides fue aún más impresionante que cualquiera que haya presenciado entre los soldados humanos en su tierra natal. Cada uno estaba completamente armado y vestido con un correo de placa reluciente, un tipo que encerró sus cuerpos de la cabeza a los pies con apenas una pulgada expuesta. Sin embargo, había una uniformidad monótona sobre ellos, como si poseyeran solo una clase de soldado, cada hombre jabalí equipado de manera idéntica, empuñando la misma arma, un instrumento similar a un hacha sin excepción. Para las criaturas demoníacas, especialmente las de bajo nivel como la tribu orco, era completamente inconcebible poseer tal abundancia de equipos de alta calidad. Sin embargo, estos orcos diferían significativamente de los cientos de miles que Rimuru más tarde enfrentaría con sus propios secuaces. Allí parecían solo unas pocas decenas de mil como máximo. Además, orquestar su estrategia parecía ser un demonio de alto rango, un autor intelectual detrás de escena. «Parece que hemos llegado bastante tarde», reflexionó Terice, mirando a la aldea de la tribu Ogre envuelta en llamas. Numerosos guerreros de orcos todavía estaban empleando ataques de fuego con una eficiencia implacable. Los ogros probablemente aún no habían comprendido por qué un asalto había sido tan repentinamente sobre ellos. Como criaturas demoníacas de alto rango, los miembros de la tribu Ogre rara vez se enfrentaron a cualquier criatura lo suficientemente atrevida como para provocarlas, alquilar solo a la humilde tribu orco. Mientras el caos envolvía a la tribu Ogre en medio de las furias llamas furiosas, causando incluso víctimas entre sus filas, el ejército de la tribu orco comenzó su asalto bajo el mando de una figura demoníaca enmascarada. «Es nuestro turno ahora, Tinta», dijo Terice, su voz lleva una mezcla de anticipación y gravedad. Con el juramento de Judá colgada sobre su espalda y el abrazo de sangre se transformó en una espada corta carmesí en la mano, miró hacia abajo en la escena de abajo. «Tantos cerdos, hoy será un día para que realmente se relajen». Ella pensó sombríamente. Uno podría lastimar la difícil situación de la tribu orco, pero Terice no tenía reparos en eso. Simplemente fue la supervivencia del más apto, una ley de la naturaleza que no cuestionó ni cuestionó. Si encuentra pequeños lechones tan adorables, ella reflexionó, ¿por qué comer carne de cerdo?
¿Por qué todavía fríalo o guisándolo cuando se le da la oportunidad? Simplemente orcos, se burló el dragón negro. No importa cuántos hay, todavía son hormigas. Terice no pudo evitar advertirlo, aún así, debería ser cauteloso. Estos orcos tienen el aura del orco Diaster a su alrededor. No importa el alcance de sus lesiones, todo lo que se necesita es un bocado de comida para que se recuperen instantáneamente. De hecho, incluso consumen los restos de su propia especie. Se sintió obligada a recordarle al dragón negro esta amenaza. ¿Qué? ¿El orco Diastro de nuevo? ¿Ha surgido otro rey de orcos entre la tribu orco? El dragón negro se sorprendió por esta revelación. En su apogeo, el orc Diaster había sido equivalente a un poderoso señor demonio, una existencia que no podía ser subestimada ni siquiera por un gigante como él. De hecho, aunque el Diaster orc actual aún no ha alcanzado el nivel de un Lord Demon de pleno derecho. Parecía que el dragón negro ya estaba familiarizado con el concepto de orc Diaster. Terice no vio la necesidad de elaborar más. Mientras observaba el vasto ejército de la tribu orco que se acercaba en la entrada de la aldea de la tribu ogre debajo, Terice arrojó rápidamente la cruz colgada sobre su espalda. «Vamos, Judón de Judá», ella ordenó. Cuando Terice arrojó su cruz de 2 metros de ancho hacia la entrada de la aldea de la tribu orco, creció instantáneamente a más de 10 metros de tamaño antes de chocar con una fuerza devastadora. Varios orcos con cabeza de cerdo fueron aplastados por el impacto, sus cuerpos salpicaban por el suelo. Sin embargo, estas criaturas se comportaron muy parecidas a los zombis, indiferentes a la muerte misma. Mientras observaban a sus parientes caídos, solo los más cercanos se detuvieron para festicarse en los cadáveres, el resto continuó su implacable avance sin dudarlo. «No te dejaremos pasar», declaró Teresa con firmeza. «Juega de Judá, desata todo su poder». Centrado alrededor del juramento de Judá, un halo brillante se expandió hacia afuera, que abarca un área de cientos de metros de ancho. Dentro de este círculo radiante, todos los miembros de la tribu orco se encontraron atrapados, completamente inmóviles. En ese instante, la cruz desplegó su verdadera forma, revelando innumerables lanzas de luz doradas dentro. Estos proyectiles luminosos se lanzaron con precisión punta, empalando cada orco inmovilizado dentro del rango desde arriba. Los orcos se derrumbaron uno tras otro, cayendo sin vida al suelo en olas. El juramento de Judá funcionó como un arma semiautomática, una elección mucho más conveniente en comparación con las armas de fuego convencionales. El único papel de Terice era activarlo. Una vez desatado, el juramento manejó el resto de forma autónoma. Sin embargo, el rango de solo 100 metros era insuficiente para disuadir a estas criaturas con cabeza de cerdo. Informadamente, cambiaron su posición, con el objetivo de evitar la línea de fuego de Terice. Justo entonces, otro juramento de Judá descendió desde arriba. Terice poseía 2 juramentos de repuesto de Judá a su disposición. Habiendo disparado ambos juramentos, no pudo molestarse en recuperarlos. En cambio, transformó el abrazo de sangre en su mano en un enorme hacha de los caídos y saltó de la cabeza del dragón negro, balanceándolo hacia abajo con todas sus fuerzas. Enterrar. El hacha roja masiva se estrelló bajo el contundente columpio de Terice. La tierra tembló violentamente varias veces cuando los seres con cabeza de cerdo debajo se redujeron a nada más que carne destrozada. Se formó un cráter colosal, un pozo de pies de ancho y decenas de profundidad, donde el hacha golpeó. Ahora libre del peso de Terice, el dragón negro respiró profundo antes de exhalar una explosión de fuego de dragón directamente sobre la horda con cabeza de cerdo restante debajo. En un instante, se borraron las franjas del enemigo, despejadas como hojas de otoño barridas por un vendaval. Capítulo 22, Teresa nuclear. A pesar del caos, la tribu ogre se había compuesto ahora, comprendiendo la situación general. Aunque estaban desconcertados sobre por qué una joven desconocida pero poderosa y un dragón negro les ayudaría, no había tiempo para preguntas. Las criaturas demoníacas sobrevivientes de la tribu ogre se unieron inmediatamente a la refriega, lanzando un feroz asalto a los minions con cabeza de cerdo. Los ogros se iban de ira, estos invasores con cabeza de cerdo se atrevieron a ofenderlos, incluso destruyeron su pueblo y causaron víctimas significativas. Dirigidos por el príncipe heredero, la princesa y otras figuras prominentes, los ogros comenzaron a matar metódicamente a sus enemigos. Ja, no está mal en absoluto. Déjame darte un impulso más, Terice observó los ogros uniéndose a la batalla. Preocupado de que algunos pudieran caer accidentalmente en combate,
ella se preparó para lanzar un encantamiento beneficioso sobre ellos. Marca de Caín. Con una ola de la mano, Therese invocó una figura aterradora sobre ella misma y cada miembro de la tribu ogre. Esta forma espectral se fusionó directamente en cada individuo. Marcos de Caín, habilidad de estado, se puede aplicar a todos los aliados, mejorando sus capacidades de ataque físico y elemental al tiempo que les otorga temporalmente los atributos de vida. Permite a los usuarios sanarse a sí mismos causando daño a sus enemigos. Mis amigos ogre, soltan esta pelea. Ectando el hacha colosal de los caídos, Therese desató un torrente de fuerza destructiva junto a ellos. Insectos despreciables. Los aplastaré a todos. Con cada golpe de su enorme hacha, el suelo temblaba como si fuera golpeado por una fuerza colosal. Therese era nada menos que una bestia gigante vestida en forma de una niña, una vista realmente aterradora que nadie podía esperar resistir, y mucho menos oponerse. Un solo golpe informal de su hacha podría enviar enemigos volando cientos o incluso a miles de metros de distancia. Incluso el dragón negro flotando cerca, presenciando a su maestro en el trabajo, no pudo evitar sentirse preocupado. ¿A qué derecho tengo que llamarme un dragón?, pensó. Antes de esta pequeña señora, no se sentía como nada más que un pequeño lagarto. Sin embargo, simplemente había demasiadas criaturas humanoides con cabeza de cerdo. Y, por desgracia, Therese poseía pocas habilidades de área de efecto. Al ver que estos seres monstruosos aún la superaron significativamente, Therese decidió no contenerse más. Sus alas se desplegaron detrás de ella mientras saltaba al aire, volando por encima del campo de batalla. Reliquia impía, murmuró alguien. Parece que la señorita Therese se está emocionando ahora. Un solo golpe informal de su hacha podría enviar enemigos volando cientos o incluso a miles de metros de distancia. Incluso el dragón negro flotando cerca, presenciando a su maestro en el trabajo, no pudo evitar sentirse preocupado. ¿A qué derecho tengo que llamarme un dragón?, pensó. Antes de esta pequeña señora, no se sentía como nada más que un pequeño lagarto. Sin embargo, simplemente había demasiadas criaturas humanoides con cabeza de cerdo. Y, por desgracia, Therese poseía pocas habilidades de área de efecto. Habilidad definitiva, fiesta por los muertos. Therese levantó el hacha del caída, recurriendo a casi la mitad de la energía del sello de sangre dentro de su cuerpo. El cielo se oscureció instantáneamente, volviendo carmesí a través de su extensión. El hacha de los caídos se deslizó de su alcance y se desplomó, golpeando el corazón del ejército con cabeza de cerdo debajo. Enseguida, un destello de luz roja sanguínea. Seguido de un boom ensordecedor como una nube masiva de hongos se acumuló Skyward. El silencio descendió sobre el mundo una vez más. Había sido aniquilado, con niveles de polvo en un instante. Después de un lapso de tiempo indeterminado, la nube de hongos finalmente se disipó. Lo que ahora estaba antes de Therese, la tribu ogre, y menos de 100 pigmen restantes eran un cráter colosal, de cientos de metros de ancho, un abismo sin fondo que se extendía en la oscuridad. Parece que fui por la borda esta vez, reflexionó Therese, mirando el inmenso pozo delante de ella con partes iguales de conmoción y asombro. ¿Podría el movimiento final de Luna Kindred realmente ser tan poderoso? Sin embargo, al reflexionar, se dio cuenta de que en comparación con cuando se había convertido por primera vez en Luna, la energía dentro de su sello de sangre era ahora cientos de veces mayor. En ese contexto, tal destrucción no parecía extraordinaria sino más bien, completamente normal. Maestro, ¿tú? El dragón negro voló ante Therese, palabras que se atraparon en su garganta mientras la miraba. Maestro, ¿tú? El dragón negro voló antes de que Luna se parque, palabras que se metieron en su garganta mientras la miraba. ¿Qué es? Therese preguntó, esos hermosos ojos rojos fijos en la colosal criatura ante ella. Yo, estaba a punto de irme, tartamudeó el dragón negro. Bueno, entonces, dado que todo ha sido atendido, por favor, viéndolo. Sí, maestro. Con eso, el dragón negro se giró rápidamente y se fue, con un toque de miedo en su comportamiento. Mientras lo veía irse, Therese cambió su mirada hacia los miembros de la tribu ogre parados cerca, todavía congelados en estado de shock, con los ojos muy abiertos con asombro mientras la miraban. No es hora de mirar concursos ahora, ¿verdad? Su voz melodiosa atravesó el aire. En este aviso, los ogros volvieron a la realidad y se pusieron a la limpieza de los rezagados restantes. Después de garantizar que todos los cabos sueltos estuvieran atados,
Terice se dio cuenta de que ni el demonio enmascarado ni el rey de orcos se podían encontrar. Orc King probablemente no estaba aquí para empezar, pensó, pero me pregunto si el demonio enmascarado logró escapar. El número de orcos también parece inusualmente bajo, reflexionó aún más. ¿Quizás se separaron? Pero incluso en el trabajo original, ¿nunca se separaron así? Muchas gracias a esta dama por su asistencia oportuna, dijo el joven maestro de la tribu Ogre mientras se acercaba con la princesa y un anciano. Sin tu ayuda, nuestra gran tribu se habría enfrentado a cierta fatalidad. Sin embargo, mientras miraban a la niña delante de ellos, era imposible para los ogros reconciliar su apariencia con la de la figura violentamente poderosa que acababa de salvarlos. La niña de pie allí parecía aproximadamente la misma edad que la princesa Ogre. Con el largo cabello de seda, el color de la nieve y las piernas vestidas con medias negras, llevaba atuendos tanto peculiar como irresistiblemente atractivo, un contraste sorprendente con su estado actual. Los guantes de encaje negro complementaron su conjunto perfectamente. Se parecía a una princesa de noche oscura encantadora, una cuya belleza y encanto no tenían paralelo. Esta delicada doncella parecía completamente inadecuada para la batalla, y mucho menos empuñando un hacha tan masiva contra los enemigos. Sin embargo, había algo innegablemente entrañable sobre esta marcada yuxtaposición. No es ningún problema en absoluto, Terice agitó su gratitud con indiferencia. El rey de los orcos surgió, poseyendo la habilidad única, hambrienta. Si no se controla, podría haber deletreado un desastre para todos ustedes. De hecho, la combinación del rey de orcos que dirigía docenas de otros orcos era similar a un enjambre de langostas. La habilidad hambrienta permitió un hambre insaciable compartida entre todos sus subordinados, independientemente de cuánto consumieron, permanecieron perpetuamente hambrientos, una fuerza imparable de la naturaleza impulsada por el apetito implacable. Devoraron implacablemente, como las langostas enjambradas, que abarca todo a su camino hasta que no quedara una hoja de hierba. Su dieta principal consistía principalmente en carne. Cuanto más comieron, más fuertes se volvieron. Del mismo modo, su líder, el Diaster Orc, se volvió cada vez más poderoso con cada comida. Este mecanismo se parecía a como los familiares de Luna Kindred la alimentaban a través del consumo de sangre cuando estaba presente, y ahora, de manera similar para Terice y sus propios familiares. Al recibir esta noticia, la tribu Ogre estaba completamente asombrada. ¿Qué? ¿El Orc Diaster? ¿El legendario Orc Diaster ha surgido entre la tribu Orco? Los orcos que encontramos hoy eran simplemente una pequeña fracción, advirtió Terice gravemente. Estimado de forma conservadora, el Diaster Orc probablemente ordena a un ejército que supera a 150.000 guerreros Orc. Debemos prepararnos rápidamente. A pesar de estas graves palabras, Terice permaneció completamente inmutada, no mostró ninguna preocupación por el Orc Diaster. Es solo una versión un poco más potente de esos orcos, pensó despectivamente. Su verdadero enfoque estaba en el demonio del dragón que se acercaba, un ser que era uno de los señores demonios más antiguos. Milim Nava, conocido por el título Destructor. Su llegada se acercó, prometiendo caos y devastación a su paso. Habiendo reclamado su recompensa de la misión de la generosidad, Terice ganó otros 30 cristales y una pieza de fragmento, dejándola de buen humor. Mientras miraba a los miembros sobrevivientes de la tribu Ogre antes que ella, de repente se dio cuenta de ella, al intervenir así, ¿ya no serían estos ogros no poder convertirse en subordinados de Rimuru? Capítulo 23. La princesa de la tribu Ogre. ¿Qué planeas hacer a continuación? Terice preguntó. ¿Reconstruir tu pueblo quizás? Si ese es el caso, es posible que no llegue a tiempo si el rey orco decide llevar a sus fuerzas contra usted nuevamente. Observando a los 200 miembros restantes de la tribu Ogre, Terice señaló una clara diferencia con la historia original donde solo un puñado había sobrevivido. Se preguntó si podrían elegir alinearse con otro poder. Después de todo, como seres demoníacos de alto rango, cada ogro poseía su propio orgullo y arrogancia. En la narración original, era fácil para ellos rendirse a Rimuru porque su clan había sido casi aniquilado. ¿Estos humildes orcos? Un líder de ogros se burló. ¿Realmente crees que nosotros, la poderosa tribu Ogre, encogemos ante esos enemigos? En el peor de los casos, los enfrentaremos de frente en la batalla. Exactamente, otro resonado. Esta vez, nos tomaron desprevenidos. Pero en una pelea justa, no hay forma de que seamos tan pasivos. Antes de que cualquiera de los líderes de la tribu Ogre pudiera hablar,
varios otros expresaron con vehemencia su falta de voluntad para temer a los orcos. Solo una minoría mantuvo la compostura. Silencio, todos ustedes. El anciano Wite, el respetado anciano de la tribu Ogre, ladró en voz alta. Su reprimenda instantáneamente silenció a la multitud, poniendo fin a su clamor. El diastro orc es un candidato para el estado de Demon Lord, su fuerza no debe ser subestimada. Sin mencionar que él ordena a grandes ejércitos. Además, vi a un poderoso demonio a su lado antes, un ser que probablemente huyó en algún momento durante nuestro encuentro, observó Terice, apoyado contra su sangre abrazó al personal que había plantado firmemente en el suelo. Con los brazos cruzados, encuestó a los ogros ensamblados antes que ella. La tribu Ogre tenía un fuerte parecido con los humanos, salvo por sus largos cuernos sobre sus cabezas, una característica que recuerda al folclore japonés, y los ojos que brillaban con rayas de los tierras sanguíneas, prestándoles un aura de amenaza. Eran, de hecho, demonios de fantasía por excelencia dentro de esta mezcla de mitología oriental y occidental. Después de escuchar las palabras de Terice, todos los ogros se quedaron en silencio. ¿El señor del demonio? En ese momento, el señor del demonio todavía estaba parado como una figura incomparable en el pináculo del poder. A pesar de su confianza, incluso la tribu Ogre sabía que no serían rival para tal ser. Después de un silencio prolongado, el joven maestro de la tribu Ogre intercambió miradas con el anciano blanco, aparentemente llegando a algún tipo de decisión. Milady, el Elder Wite comenzó respetuosamente, avanzando hacia Terice, si pudiera iluminarnos en su nombre. Como nuestro Salvador, es correcto que le extendemos una cálida hospitalidad. Sin embargo, debo disculparme por el estado de cosas, realmente nos sentimos avergonzados por este giro de los eventos. Dejando a un lado la gracia que salva la vida de Terice, que surgió un dragón gigante para rescatar a innumerables miembros de la tribu Ogre, incluso su recientemente exhibida destreza de combate sola justificó el mayor respeto de estas criaturas que se encontraron completamente superadas por una chica tan diminuta. ¿A mí? Terice se acercó, extendió sus alas de par en par y descubrió sus colmillos en una sonrisa. Ella se presentó con simulacro de regalidad. ¿Puedes llamarme? Teresa, princesa de vampiros. Oh, solo un título realmente, Terice agitó la noción casualmente. El término, princesa de vampiros, se había originado en la introducción del juego de Otto, que había adoptado sin dudarlo. Aunque lo piense, reflexionó, supongo que soy una princesa entre los vampiros. En el mundo de Honkai Impact, Chixal reinó supremo como su fuerza más poderosa. Como controlador de esta formidable influencia y el supervisor de Chixal, Otto podría considerarse uno de los reyes en ese reino destrozado. Cuando el Hercher del vacío descendió sobre ellos, hubo una instancia en la que Sirin le ordenó a su bestia Honkai que matara a Fuhua. Fue entonces cuando Otto intervino, deteniéndola en seco. En ese momento, incluso la Wina lo reconoció como el rey de la humanidad. Como la nieta de Otto, aunque la veía simplemente como un tema experimental, era natural para que otros se referían a ella como una princesa. ¿Vampiros? ¿Entonces eres como demonios que chupan sangre? La tribu Ogre observó a Terice antes que ellos, ahora agarrando su probable linaje. Si ella realmente perteneciera a una carrera así, explicaría mucho sobre su misterioso adversario. Lady Terice, el Elder Wite habló suavemente con el joven maestro de la tribu Ogre. ¿Puedo solicitar un momento de tu tiempo? Necesitamos discutir nuestros próximos pasos. Se inclinó respetuosamente hacia Terice. Oh, adelante. Terice saludó despectivamente, despiadada. Lo apreciamos mucho. Con estas palabras, varios líderes de la tribu Ogre se volvieron rápidamente y se dirigieron en una dirección. El resto de los miembros de la tribu se apresuraron a extinguir incendios o atendieron a los heridos. Aquellos restantes para reconstruir sus viviendas de madera. El brutal ataque de la tribu orco había dejado sus hogares casi por completo destruidos. ¿Te gustaría algunas frutas de dragón, Lady Terice? Mientras Terice estaba navegando por su inventario, examinando los atributos de varios estigmas, escuchó una voz tan clara e inocente como la de una niña del vecindario. Se giró para ver a la princesa de la tribu Ogre, una chica de cabello rosado aproximadamente de su edad, sosteniendo varias frutas doradas con ambas manos. La princesa tenía cuernos blancos distintivos sobre la cabeza y las marcas de los lados de sangre debajo de sus ojos. ¿Dónde encontraste estas frutas? Terice preguntó con curiosidad. Los escondí antes, respondió la pequeña princesa. Justo ahora,
volví a verificar si todavía estaban a salvo. Estoy tan aliviado de que estén ilesos. Estas frutas de dragón son deliciosas, es raro encontrar tales árboles frutales por aquí. ¿Pero por qué me darías algo que te salvaste en secreto para ti? Terice se preguntó en voz alta, mirando a la pequeña princesa antes que ella. En la actualidad, sus ojos sostenían rastros de lágrimas de sangre, aún no hacían una vista atractiva. Sin embargo, si este niño se sometiera a una evolución nombrada en la raza Kijin, se transformaría en una belleza increíblemente linda. La única preocupación estaba en el color de su cabello, rosa. ¿Qué podría significar Pink? El rosa conduce a Yandere. Tras una cuidadosa consideración, Terice se dio cuenta. Dada esta adorable apariencia de niña del vecindario junto con esas cerraduras rosadas, había un 90% de posibilidades de que esta niña fuera un caso patológico, ¿verdad? Pero con un pop suave, la princesa respondió después de un pensamiento. ¿Por qué? Porque eres el benefactor de nuestra tribu ogre, dijo sinceramente a Terice. Así que estas deliciosas frutas de dragón deberían ser para ti. Pero como bien sabes, ¿soy un vampiro?, murmuró Terice, acercándose a la pequeña princesa. Ella acarició suavemente su mejilla antes de susurrarse en su oído. Y mi sustento no es fruto, sino sangre, especialmente la sangre de chicas jóvenes como usted. Ah. Jaja, no todavía. Espera hasta que hayas envejecido, entonces volveré por tu sangre. La princesa de la tribu ogre sin evolucionar parecía demasiado joven en la actualidad. Solo cuando se transformó en un Kijin completo, se encontraría con las preferencias estéticas de Terice, no que hubiera ninguna prisa. Entonces, una vez que he crecido completamente, ¿podemos hacer esto de nuevo? Capítulo 24. El juramento de lealtad de la tribu ogre. Por cierto, ¿no estaban dispuestos a discutir asuntos importantes? ¿Por qué no estás participando? Terice preguntó, su mirada fija en la joven princesa antes que ella. Esta no era una princesa, también era la Miko, una sacerdotisa chamánica, de la tribu ogre. Los hombres pueden manejar tales asuntos, respondió la pequeña princesa con una sacudida de la cabeza. Mis hermanos mayores tomarán las decisiones correctas. Prefiero no involucrarme en estas discusiones. Su hermano, el heredero aparente de la tribu ogre, se encontraba entre ellos. Ya veo. Murmuró Terice, sus pensamientos giraban mientras contemplaba esta revelación. Después de un momento, 4 miembros de la tribu ogre se acercaron, liderados por su joven maestro pelirrojo que se parecía a un samurái japonés. Entre ellos estaba Elder Wite, el servidor más leal, un miembro profundamente envejecido de la tribu ogre. Parecía tener solo un ojo funcional, exudando un aura de que su vida estaba cerca de su fin. El segundo era un juventud melancólico de cabello azul, que recuerda a un asesino en comportamiento. Por último, había una sensual belleza de cabello morado de la tribu ogre. Lady Terice, dijeron, lo hemos discutido a fondo. Usted salvó a nuestra tribu ogre durante estos tiempos tumultuosos. Cuando se enfrentará al señor de orcos solo sería inútil para nosotros, por lo tanto, hemos decidido prometer nuestra lealtad a usted. Mientras hablaban, los 4 ogros se arrodillaron ante Terice sin dudarlo. ¿Eh? Terice tartamudeó, completamente desconcertada por este giro de los eventos. Recordó cómo Rimuru había necesitado una contemplación de toda la noche más la amenaza de extinción antes de convencerlos de que se sometieran. ¿Por qué entonces le ofrecieron tan fácilmente su lealtad a ella? ¿De alguna manera poseía más autoridad regia que Rimuru? No, seguramente debe ser porque los había rescatado antes, concluyó. Sin embargo, Terice no podría aceptar su oferta. Después de todo, ¿cómo podría compararse con la tribu Kijin? Ella simplemente no poseía un suministro infinito de energía demoníaca requerida para otorgar nombres. Por favor, levántate primero, intervino Terice apresuradamente. Tu verdadera lealtad debe ser comprometida no a mí, sino a uno de mis amigos. Permítame explicar, debido a ciertas circunstancias únicas, este amigo tiene acceso a magia ilimitada. Si se alinearan con él, cada uno de ustedes podría recibir un nombre una vez, permitiendo que cada miembro de su clan evolucione. En cuanto a mí, me falta recursos tan abundantes. Sin embargo, si estás de acuerdo, podemos pararnos juntos, y te llevaré a mi amigo. Actualmente estamos planeando establecer un reino monstruo, y la adición de la tribu ogre sin duda lo deleitaría enormemente. Una vez allí, él puede otorgarle todos sus nombres individuales, permitiendo que cada uno de ustedes se transforme en monstruos más avanzados.
La tribu ogre escuchó atentamente mientras Terice ofrecía su explicación. ¿Magicules infinitos? Una pregunta incrédula. ¿Cómo es eso posible? Cada uno de nosotros puede realmente obtener un nombre. Otro preguntó, esperanza parpadeando en sus ojos. Para la tribu ogre, las palabras de Terice parecían tan fantásticas como cuentos de mil y una noche. Magicules ilimitados era algo poseído por un puñado de los seres más antiguos. Además, estas venerables entidades nunca se molestaron en otorgar nombres a monstruos menores. Sin embargo, aquí Terice afirmó que su amiga tenía una esencia mágica ilimitada y podría otorgar un nombre a cada miembro de la tribu ogre. Una noción tan sorprendente desafió la creencia. Si estás dispuesto a confiar en mí, continuó suavemente, cada uno de ustedes puede tener un nombre. No te engañaría sobre este asunto. La diferencia entre criaturas nombradas y no identificadas fue realmente enorme. Aparte de Rimuru, nadie más había otorgado nombres casualmente a tales seres. Ni siquiera otros señores demonios antiguos con sus propias reservas infinitas de esencia mágica hicieron tales cosas. Simplemente era inaudito. Una vez que un gran mago de primer nivel otorga un nombre a una bestia mágica, esa criatura se vuelve prácticamente inútil. Sin embargo, aquí estaba Rimuru, nombrando cada uno de estos duendes más bajos. Realmente, solo él iría a tales longitudes. Tenemos fe en tus palabras, maestro, respondieron los ogros vacilante. Sin embargo, con muchos de nosotros, el costo de otorgar nombres podría ser inmenso. ¿Estás seguro de que tu amigo estará de acuerdo? Deja esa preocupación para mí, Rimuru les aseguró. Si es posible, organice primero. Luego nos dirigiremos al lugar de mi amigo. Abandonamos esta área por ahora. Después de todo, allí puede establecer una comunidad más cómoda e idílica. Informaré a todos de inmediato. El joven maestro de cabello rojo giró sobre su talón después de este intercambio, presumiblemente para transmitir las noticias al resto de los miembros de la tribu ogre, una tarea que probablemente tomaría algún tiempo. Aún así, estaban obligados a aceptar, se trataba de nombrar, después de todo. Incluso si albergaban dudas, ¿quién al menos no lo intentaría? Antes de cruzar a este mundo, Rimuru se había encontrado solo con un puñado de bestias mágicas nombradas, todas contables por un lado. Terice saboreó la fruta del dragón dotada por la princesa de cabello rosado, realmente era delicioso. Lady Terice, la pequeña princesa se le acercó con anticipación escrita en su rostro. ¿Puedo recibir un nombre también? Por supuesto, respondió Terice con firmeza, mirando a la joven. Incluso si no te otorga uno, personalmente te concedería un nombre. Por ahora, la energía del sello de sangre de Terice había crecido inmensamente poderosa. Si bien no era infinito, nombrar a docenas de individuos no planteó tensión en absoluto en sus recursos. Sin embargo, cada nombre otorgado representaba un consumo permanente de energía que nunca podría recuperarse. Terice no asumió esta responsabilidad a la ligera, ella no otorgaría nombres tan fácilmente a menos que hubiera razones convincentes. Sin embargo, para solo uno o dos, sintió que era intrascendente, una pérdida menor en comparación con la posible ganancia. Después de todo, con suficientes miembros en su familia de retenedores, sus números por sí solos repondrían rápidamente cualquier energía gastada. Con este pensamiento, Terice resolvió buscar varios grandes ducados e incluso reinos para expandir su séquito aún más. A este ritmo, en poco tiempo, incluso podría superar a algunos señores demonios. ¿En realidad? Gracias, Lady Terice. La princesa de cabello rosado transmitió con deleite estas palabras. En respuesta, Terice acarició suavemente la cabeza del niño, pero cuando su mano rozó los pequeños cuernos sobre el cráneo de la princesa, la niña detuvo apresuradamente su gesto. Después de casi media hora de persuasión, cada miembro de la tribu ogre había sido convencido. Prepararon sus pertenencias restantes y emprendieron su viaje. Terice lideró a más de 200 miembros de la tribu ogre hacia la ubicación de Rimuru. Esta vez, Terice no perdió el rumbo. Armada con las cuchillas gemelas del abrazo de sangre, ella talló un camino a través del bosque. En poco tiempo, ella regresó a la aldea de Goblin. El pueblo había sufrido una notable transformación desde su última visita. Las carpas no se veían en ninguna parte, en su lugar había casas recién construidas. Con una planificación cuidadosa, una amplia mano de obra y la experiencia de los maestros artesanos, ayudados por la magia, el progreso de la construcción fue nada menos que rápido. Mientras observaban estas viviendas construidas en medio del bosque,
los miembros de la tribu ogre que acompañaban a Terice estaban bastante asombrados. Su curiosidad solo se profundizó en notar numerosos duendes que trabajan. Estas criaturas tenían poco parecido con los encontrados en otros lugares. «Teresa-sama, ¿es aquí donde residen tus amigos?», preguntó la princesa de cabello rosado, mirando las casas delante de ellas. Una repentina sensación de alegría la lavó mientras imaginaba vivir aquí en el futuro. Así es. Capítulo 25, Suna. Ah, Lady Terice, ¿has vuelto? Cuando Terice llevó a su tribu ogre al pueblo, fue recibida por una belleza duendante que llevaba una cuenca de madera con una cálida sonrisa. Sí, Aruna. ¿Sabes dónde está Rimuru?, Terice preguntó, saludando a la mujer duende delante de ella, la misma que la había despertado del sueño la última vez. ¿Señor Rimuru? Actualmente está cenando en su casa dentro de su corazón, respondió Aruna rápidamente al escuchar esto. Aunque podría haber sido una mera imaginación, desde que la mordió accidentalmente ese día, Terice sintió que había algo peculiar en la forma en que Aruna la miraba ahora. Sin embargo, Terice no se detenía mucho. Después de todo, ¿qué podría pensar o sentir un duende de todos modos? No era como si tales pensamientos estuvieran permitidos para su especie. Gracias. Continuemos adentro. Con eso, Terice continuó llevando a su tribu ogre más profundamente a la aldea. Rimuru. Cuando Terice lo encontró, Rimuru estaba devorando brochetas de carne a la parrilla con un gusto frenético. Habiendo habitado previamente un cuerpo de limo, no había podido probar ningún alimento. Ahora transformado en forma humana, finalmente poseía una sensación de sabor, y qué deleite era saborear estos sabores por completo. Terice, ¿dónde has estado?, Rimuru preguntó después de tragar una brocheta entera en un trago. Su pregunta fue seguida de inmediato por una vista que llamó su atención, una enorme horda de ogros parados detrás de Terice. «Oh, ¿y quién podrían ser?», Rimuru preguntó con curiosidad. «Son miembros de la tribu ogre, monstruos locales nativos de este bosque, que están al tanto de eso», explicó Terice. «¿No estabas planeando establecer un reino monstruo?». Su adición seguramente proporcionaría un impulso formidable a su causa. Terice se acercó a Rimuru, tomándose un momento para contar sus experiencias recientes, desde la existencia de Orc Diaster hasta la destrucción de la aldea Ogur por la tribu Orco, todo mientras se introduce brevemente en el camino. Después de comprender el alcance total de su situación, Rimuru no pudo evitar crecer solemne. Enfrentando a una tribu orco que numera más de 100.000, se dio cuenta de que sus fuerzas combinadas, goblins y lobos, se declararon apenas 100 individuos. La disparidad en los números fue abrumadora. Sin embargo, Rimuru estaba inmensamente complacido por la decisión de la tribu ogre de unirse a ellos. Los aceptó sin dudarlo. Al aprender de Terice sobre su llamada amiga con energía mágica infinita, un limo, a los ogros les resultó difícil creer que tal cosa pudiera existir. Habiendo aceptado la tribu ogre en su redil, Rimuru se propuso otorgarles nombres, una tarea que había emprendido incluso para los duendes humildes como los anteriores. Sin embargo, justo cuando Rimuru terminó de nombrar a algunos miembros del clan de élite, el joven maestro, princesa, anciano blanco y varios otros, se encontró completamente drenado de esencia mágica. Se derrumbó en el acto. Al ver a Rimuru inconsciente, Sion, que recientemente se había convertido en un gusto, rápidamente lo recogió. La criatura de limo una vez robusta ahora se parecía a un globo desinflado. Rimuru ha agotado sus mágicas. Terice tranquilizó a la multitud preocupada con una voz relajante. Pero no te preocupes. Debería despertar en un par de días. Después de todo, a diferencia de los duendes y otras bestias mágicas menores, el proceso de nombrar a los seres de la tribu ogre exigió una energía mucho mayor. Solo un puñado de nombres fueron suficientes para agotar las reservas de Rimuru por completo. Afortunadamente, dentro de Rimuru yacía el dragón tempestuoso, que albergaba un suministro infinito de esencia mágica. No le tomaría mucho tiempo recuperarse por completo. En realidad, Benimaru, el joven maestro pelirrojo de la tribu ogro, dudó momentáneamente antes de responder incertidamente. He oído que cualquier esencia mágica gastada durante el nombre se pierde permanentemente. Benimaru se había sometido a una gran transformación él mismo. Ya no se parecía a la figura corpulenta y amenazante con el llamativo cabello carmesí. Ahora, parecía más parecido a un adolescente alrededor de 17 u 18 años. Su cuerpo se había encogido considerablemente, y los cuernos sobre su cabeza retrocedieron y disminuyeron en tamaño,
dándole una apariencia mucho más joven en general. En cuanto al nombre, Benimaru, parecía algo inapropiado dado su significado literal, bol, que no se ajustaba del todo a este individuo recién transformado. El enfoque de Rimuru para nombrar era realmente informal. Maru, en japonés se refiere a algo redondo o esférico. ¿Benimaru? ¿Bola roja? Solo créeme. Terise miró a Benimaru sin dar más detalles. Te creo, Lady Terise, respondió simplemente. En ese momento, la hermana menor de Benimaru, la princesa de la tribu Ogre, abrochó a Terise, su mirada llena de fe inquebrantable. La princesa Kijin había sido llamada Suna por Rimuru. En comparación con antes, sus cuernos habían crecido más, su cabello en cascada con más gracia, y su belleza general había aumentado significativamente. Construyendo sobre su apariencia ya adorable, ahora se veía aún más impresionante. Su edad parecía haber cambiado también, desde una niña hasta una adolescente, y sorprendentemente, parecía mucho mayor que Terise. Ah, gracias, Suna. Cuando Terise observó a la Suna transformada, sintió una punzada de envidia. De hecho, esta nueva versión coincidía perfectamente con las preferencias estéticas de Terise. A su lado, Sion, que todavía acuna a Rimuru, también mostró una notable mejora en la apariencia, era como si alguien hubiera activado un filtro de embellecimiento o aplicado un efecto de lente. ¿Esta capacidad de nombres incluso vino con características de embellecimiento incorporadas? ¡Qué conveniente! Terise se encontró tentada a pedirle a Rimuru un cambio de nombre también. Después de todo, dado que podría cambiar el nombre de las entidades a la par con los demonios primordiales, seguramente renombrar a un simple humano no sería un problema, ¿verdad? ¿Todo lo que debería hacer es hacer que Rimuru otorgue otro nombre basado en el de ella una vez más? Desde que fue nombrado por Rimuru, ¿se convertiría en más alta y más grande? ¿Podría de repente convertirse en tan grande como Kallen? Terise no pudo evitar soñar despierto con tales posibilidades. Durante la ausencia de Rimuru debido a su hechizo desmayado, Terise, como segundo al mando, se convirtió en el que tiene la mayor autoridad de la aldea. Sin embargo, tenía poco interés en empuñar tal poder. El negocio continuó como de costumbre sin su interferencia. Los 200 miembros de la tribu Ogre se integraron rápidamente en su nueva comunidad. Si se trataba de gracias al aura de paz de Rimuru seguía siendo incierto. Estas criaturas demoníacas de alto rango coexistieron armoniosamente con los duendes y los lobos, un milagro que solo podía ocurrir bajo la influencia de Rimuru. Lady Terise, ¿vamos a empaparse en la Jotream? Suna preguntó, acercándose a Terise vestida con una bata de baño tradicional japonesa durante las horas crepusculares. Terise reflexionó por un momento antes de encontrarse inadvertidamente atraída por contemplar el delicado cuello de Suna. Un repentino hambre la arrastró. Desde que se transformó en un vampiro, Terise se encontró inexplicablemente atraída por los cuellos de las personas, especialmente aquellas que pertenecen a mujeres que coincidían con sus preferencias estéticas. Ella atribuyó este impulso a su transformación física. Una vez libre del cuerpo de Luna Kindred, esperaba que este hábito se disipara junto con él. Suena encantador. Terise respondió calurosamente. Después de todo, si Suna hubiera extendido la invitación, ¿cómo podría rechazar? Rimuru, habiendo sido japonés antes de su transmigración, diseñó naturalmente la aldea de acuerdo con los principios japoneses al construir su nuevo hogar. Las aguas termales fueron una parte integral de la cultura japonesa, fácilmente creada a través del poder mágico solo, una comodidad indudablemente presente dentro de su asentamiento. Capítulo 26. La tercera rueda. Al construir las aguas termales, se habían construido baños separados para hombres y mujeres, no se permitía baños mixtos. Al llegar a la Jotriu, Terise y Suna se sorprendieron al encontrar a alguien ya presente. Este individuo contaba con una bocina larga y delgada sobre su cabeza, fluía el cabello morado y una figura curvada ese que solo podía describirse como diabólicamente atractiva. No era otro que Sion, el futuro secretario personal de Rimuru. «Oh, Sion, ¿estás aquí también?» Suna observó a la mujer antes que ella, logrando sonar bastante compuesta a pesar de su sorpresa. ¿Tan temprano? En este momento, Rimuru aún no se había despertado, y parecía que Suna ya no albergaba sentimientos tan fuertes hacia él como ella en el trabajo original. Por lo tanto, en lugar de desencadenar una feroz rivalidad entre dos mujeres, simplemente reconoció a Sion de manera amigable. «Ah, Lady Terise, Suna», respondió Sion con una sonrisa, asintiendo cortésmente. «Veo que también has venido, acabo de llegar a mí mismo».
Aunque Sion parecía salvaje por naturaleza, de mal genio y más bien taciturno, trató a los que se encuentran cerca de ella de manera bastante favorable. O eso creían. Al menos cuando se trataba de Therese, que había sido lo suficientemente amable como para evitar su vida en medio de la masacre de la tribu Ogre, Sion mantuvo un comportamiento genuinamente respetuoso. Las aguas termales se sienten absolutamente divinas. Suna no pudo evitar exclamar. Me hace darme cuenta de lo idílica que se ha vuelto la vida por aquí. Con estas palabras, comenzó a quitarse lentamente su bata de baño. Solo después de desnudarse completamente, entró tranquilamente en el agua. Mientras Therese veía a Suna entrar en la fuente caliente antes que ella, finalmente comenzó a desnudarse de su ropa. Al entrar en el agua, encontró su temperatura perfecta, una sensación feliz que envolvió todo su ser mientras se acomodaba cómodamente en una repisa. No es de extrañar que tanta gente apreciaba el remojo en estos resortes. Sin embargo, este lugar había sido una vez el santuario del harén de Rimuru. Ahora parecía abandonado mientras se hacía cargo. Rimuru había sido abrumado desde que aceptó una afluencia tan grande de ogros bajo su ala. Para darle un nombre a cada uno, una tarea que se sintió obligada a completar, lo había dejado apenas despierto por más de un momento antes de colapsar nuevamente debido al agotamiento. Parecía que Rimuru había desarrollado algo similar al desorden obsesivo-compulsivo, insistió en nombrar a todos los miembros de su creciente séquito. Afortunadamente, aparte de Benimaru y Akurou que drenaron cantidades significativas de maná, la mayoría de los otros ogros no requirieron tanta energía. Aún así, incluso con esta consideración, Rimuru tendría poco tiempo para cualquier otra cosa en el futuro cercano. Esencialmente se convertiría en una herramienta, una máquina de impresión de nombres vivos, y nada más. Ver a Rimuru en este estado llenó a Therese con culpa. Después de todo, fue por ella trayendo tantos ogros para buscar refugio debajo de él que había terminado cargado de esta manera. Ella realmente deseó que hubiera alguna forma de aliviar su sufrimiento sin comprometer su seguridad o unidad. Therese. Mientras Therese yacía allí disfrutando de su ocio, Suna de repente se acercó a su lado. ¿Qué es, Suna? Therese preguntó perezosamente, mirándola con ojos medio abierto. ¿No dijiste eso una vez que crecí? Bueno, ahora, ¿soy todo adulto? Con estas palabras, Therese examinó a Suna de pie frente a ella. De hecho, pensó que realmente has crecido. No era solo altura y apariencia, Suna también había desarrollado senos. Aunque no podían compararse con el de Sion, eran muy superiores al cofre plano de Therese. Yo mismo, completamente desprovisto de curvas. En verdad, mientras que otras versiones de Therese podrían haber poseído algunos activos, Luna Kindred, bueno, digamos que le faltaba en ese departamento. ¿Cómo podría uno gobernar sobre los demás sin siquiera tener un seno adecuado para hablar? Parecía casi imposible. Therese miró a Suna ante ella, no excepcionalmente grande, pero perfectamente dimensionada para un suave apretón entre sus palmas. Ciertamente has crecido, observó Therese, asintiendo con seriedad mientras admiraba la figura incipiente de Suna. Entonces, Lady Therese, ¿te gustaría que me ofreciera? A pesar del toque de miedo en su rostro, Suna extendió valientemente su cuello hacia Therese. Pero... La garganta de Therese se balanceó mientras se tragaba con fuerza. Miró a Sion, que curiosamente observaba a ella y a Suna desde un lado, sintiéndose algo vacilante. Los dos solos habrían estado bien, pero beber la sangre de Suna con la observación de Sion parecía, un poco mucho. No importa, no te preocupes por Sion, Suna la tranquilizó, sin preocuparse. Muy bien entonces. Como a la propia a Suna no le importaba, Therese no estaba dispuesta a dejar escapar este deleite culinario que se había presentado tan tentadoramente ante ella. Girando de sus colmillos, abrazó a Suna con fuerza y hundió sus dientes en su cuello. La exquisita sangre entró en su boca, su sabor incomparable que hace que la respiración de Therese se vuelva pesada con deleite. Este sabor no era menos notable que el de Kallen, su hermana mayor, el pensamiento parecía lanzar un hechizo sobre Therese, haciéndola completamente incapaz de detenerse. A medida que se sumergió completamente en este océano de exquisito sabor, el tiempo pasó desapercibido. De repente, en medio de su juerga, Therese escuchó un timbre de notificación del sistema. Habilidad adquirida, de Monarchs, fuente, Kijin Princess Suna. Sin embargo, perdida como estaba en el intoxicante mar de sabores, Therese ignoró por completo el aviso, permaneciendo totalmente absorbido por la esencia divina que atraviesa sus venas. No fue solo Therese quien estaba saboreando una delicia incomparable.
Suna, mientras se sometió a este proceso de ser drenado por Therese, sintió una sensación intensa en su cuerpo, una sensación diferente a cualquier otra. Inicialmente, Suna había esperado que fuera insoportablemente doloroso cuando Therese consumió de ella. Para su sorpresa, no solo no sintió dolor en absoluto, sino que experimentó algo completamente nuevo y cautivador. Esta sensación fue tan abrumadora que no pudo evitar gritar involuntariamente. Instintivamente, Suna envolvió sus brazos con fuerza alrededor de Therese, su abrazo se volvió extremadamente íntimo en medio de la quietud momentánea. ¿Cuáles son ustedes dos? Observando desde su baño cerca, Sion observó su interacción y reacciones, al instante se hizo sin palabras. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ella sabía que Therese era una vampiro, beber sangre era perfectamente normal para ella. Pero simplemente había sido un sorbo. ¿Había alguna necesidad de tal secreto? Les hizo parecer que estaban involucrados en algún asunto clandestino. Después de un momento, sin embargo, Sion comenzó a sospechar que estos dos no eran intencionalmente reservados en absoluto. Más bien, ¿parecían genuinamente intoxicados por la experiencia? La curiosidad comenzó a roer a Sion mientras observaba a Suna de cerca. La niña no mostró signos de angustia en absoluto, en caso de que parecía completamente contenta bajo los ministerios de Therese. ¿Cómo podría ser esto? ¿Por qué alguien encontraría el placer de tener su sangre dibujada? 1. Cuando Therese quedó completamente fascinada por esta sensación, de repente sintió un dolor agudo en el hombro. Ella se despierta al instante. Lanzando apresuradamente a Suna, descubrió que la niña había hundido los dientes en su carne con una expresión de extrema emoción. ¿Entonces esto es lo que significa que alguien, morder el polvo? Dios mío, todo lo que habían estado haciendo era un juego de vampiros. ¿Eran todos aquí un masoquista o algo así? Cuando otros le sacaron sangre antes, ella no había reaccionado así en absoluto. Lo siento. En ese momento, también se dio cuenta de Suna. Rápidamente liberó a Therese y se disculpó profusamente. Está bien, respondió Therese después de una breve vacilación. Aunque un poco doloroso, Suna ni siquiera había roto la piel, simplemente quedaban marcas de dientes débiles. No te duele demasiado, ¿verdad? Therese suavizó suavemente las marcas en el cuello de Suna, preocupada. Después de todo, no había infectado inadvertidamente a Suna con bacterias Onkai Impact, por lo que no había riesgo de contagio. ¿Estoy bien? Pero ciertamente no lo soy. Justo entonces, Sion no podía soportar silencio por más tiempo e intervino bruscamente. Tanto Suna como Therese volvieron rápidamente la cabeza hacia ella, desconcertadas. Capítulo 27. Realmente me estás empujando demasiado lejos, Therese. ¿No puedes ver que todavía estoy aquí? Sion no pudo evitar ponerse de pie, observando la sugerente postura de la pareja antes que ella. Entonces, Sion, ¿te gustaría probar también? Al escuchar esto, Therese dudó, lanzando una mirada cautelosa a Sion. No. Comenzó Sion, momentáneamente aturdido y listo para declinar. Sin embargo, ella hizo una pausa nuevamente, superada por la curiosidad, y algo más. Ella recordó que Therese no solo era una honorada benefactor de la tribu Ogre, sino también alguien que había demostrado un inmenso poder durante su batalla contra los orcos la última vez. Incluso después de evolucionar hacia una Kijin misma, Sion sabía que tenía pocas posibilidades contra Therese. Si es la amante de Therese de la que estamos hablando. Therese se levantó de su asiento, acercándose a Sion hasta que estuvieron cara a cara. Mientras miraba a Sion, la decepción arrastró su expresión al instante. ¿Por qué es tan alta? Therese pensó para sí misma. No solo el pecho grande, ¿ella también tiene que ser más alta que yo? En ese momento, las alas parecidas a murciélagos surgieron desde atrás de la espalda de Therese, y ella flotó con gracia en el aire. Bueno, entonces, ya que quieres intentarlo, muy bien. Therese se arrojó a Sion, hundiendo sus dientes en su cuello. Capacidad innata adquirida, super regeneración, fuente, Sion. Después de su remojo en la fuente termal, la noche había caído completamente. Therese regresó a su habitación y se acostó en su cama. Adquirir 2 habilidades en solo un día, aunque pueden no ser particularmente útiles para mí. El sistema había mencionado anteriormente que había la posibilidad de obtener la capacidad de otro al agotar su sangre. Sin embargo,
Había pasado tanto tiempo desde la última vez que ganó alguna habilidad que Terice comenzó a dudar de si realmente poseía esta capacidad. No tenía sentido, después de todo, Terice era claramente europea por descenso. Cayen provenía del norte de Europa, y con los genes de Cayen que recorrían sus venas, Terice naturalmente compartió esa herencia, sin duda la que también la hace europea. Terice contempló las dos habilidades que había adquirido ese día, Sunas, Demon Arts, y Sions, Super Regeneration. Si bien las artes demoníacas de Suna ofrecían algo de utilidad, no era particularmente cambiar el juego para Terice. Aunque Luna Kindred carecía de capacidades de ataque de largo alcance, su arsenal de armas de fuego fue más que compensada por esta deficiencia. En cuanto a la super regeneración, Luna Kindred ya poseía habilidades formidables de autocuración, lo que hace que la habilidad sea algo redundante. Ah, si solo Rimuru pudiera tener sangre, reflexionó la melodía. Adquirir tanto Great Sage como Predator de él sería realmente extraordinario. Aún así, incluso sin esos dones divinos, las cosas iban bastante bien como estaban parados. Mirando a su lista de amigos cercanos, Terice señaló las recientes incorporaciones. Rimuru y Traki ahora se unieron a sus filas. Una vez que Rimuru se hizo más fuerte y se aventuraron en nuevos mundos, tener un aliado tan poderoso a su lado sin duda resultaría invaluable. Comisión adecuada para el anfitrión detectado. ¿Aceptar solicitud de invocación? ¿HM? ¿Otra tarea de comisión? Terice se sorprendió, ¿otra misión de recompensas tan pronto? Sin embargo, cualquier oportunidad para completar tareas debe ser incautada. Aceptar. Iniciando teletransportación. El bosque. Al ser teletransportado a su destino, el primer instinto de Terice fue examinar su entorno. Se encontró en lo profundo de un bosque negro. El denso dosel de arriba oscureció completamente la luz de la luna, dejando ni siquiera un brillo de iluminación debajo de su sombra velo. Sin embargo, para Luna Kindred, un vampiro, ninguna oscuridad podría obstaculizar su visión. Mientras escaneó su entorno inmediato, no fue hasta después de esta breve evaluación que Terice finalmente se volvió hacia la que la había convocado. Para su sorpresa, no fue un humano en absoluto, sino más bien una monstruosa criatura, un espécimen particularmente reconocido y colosal, nada menos que un troul, el tipo que a menudo se ve rociando con duendes en cuentos de fantasía. El troul antes que ella parecía completamente maltratado, cubierto de heridas que no mostraban signos de curación, una anomalía entre estas criaturas. Si bien los trolls rara vez se mencionaban en el universo de Limo, como clásicos de la mitología occidental, naturalmente existían junto a los duendes en este mundo. En cualquier reino, los trolls eran indispensables como bestias mágicas de alto nivel, conocidas por sus excepcionales habilidades regenerativas. Su resistencia los hizo casi invencibles contra la mayoría de los adversarios. Mientras Terice observó el troul parado frente a ella, notó su altura imponente, cada vez más de 5 o 6 metros de altura, con 4 colmillos masivos que sobresalen de su boca, demasiado grande para ser contenido por simples labios. Envuelto en el pelaje de una criatura desconocida, sostuvo un club de huesos de varios metros de largo. ¿Fuiste tú quien me convocó? Ella miró a su alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera presente. Eso solo podría significar el troul antes que ella debe haber sido la invocador. Para pensar que realmente me han llamado un troul, ella reflexionó. Tú, algo pequeño, retumbó el troul, mirando la pequeña figura con clara sospecha. ¿Eres realmente ese legendario demonio capaz de cumplir algún deseo? La mera vista de este demonio diminuto después de su citación fue completamente decepcionante. ¡Qué fracaso! ¿Cumplir con algún deseo? Terice tartamudeó, desconcertada. ¿Qué tipo de tonterías es esta? Ella no era un demonio real, incluso si lo fuera, no había forma de que tal ser pudiera otorgar cada deseo imaginable. Ni siquiera los demonios primordiales podían hacer eso, era simplemente imposible según su antigua tradición. Bueno, entonces, comencemos con tu deseo. Se aventuró con cautela. ¿Mi deseo? El troul gruñó, su voz se profundizó amenazadoramente. Es simple, mata a Hinata Sakaguchi, líder de la Orden Santayuno de los llamados 10 Santos. Si no puede administrarlo, prepárate para ser devorado. Con estas palabras, el troul separó sus enormes mandíbulas de par en par, nivelando una mirada amenazante a Terice. Solicitud de comisión, eliminar a Hinata Sakaguchi. Recompensa de búsqueda, 100 cristales, alma de troul. ¿Aceptar? Hinata Sakaguchi.
La expresión de Terice se volvió seria mientras estudiaba el troul antes que ella. Rápidamente se dio cuenta de por qué esta criatura, a pesar de ser un troul, no podía curar sus heridas por sí sola. Fue claramente herido por un caballero sagrado, uno con poder acorde con un santo. Sin embargo, probablemente no fue Hinata Sakaguchi quien lo había herido. Contra un oponente tan formidable, un simple troul no tenía posibilidades de supervivencia. Hinata Sakaguchi, una de las 10 santos, rank de Demon Lord Rank, sirvió como el caballero jefe de la guardia personal del Santo Emperador en el Santo Imperio de Lubelio y el líder de la Orden del Caballero Santo. Como la mano derecha de Dios, fue reconocida como la humana más poderosa de todas las naciones occidentales. Además, ella llevó el título de héroe, un sencillo troul parado contra ella debería haber sido ningún rival. Por lo tanto, esta búsqueda parecía diseñada para atormentar a Terice deliberadamente. Aunque la recompensa de 100 cristales sonaba tentadora, Terice todavía estaba en su fase de desarrollo. Incierto si todavía era un partido para Hinata Sakaguchi, no había forma de que buscara imprudentemente problemas de alguien tan formidable. Me declino, decidió Terice con firmeza. Terice inmediatamente abandonó su misión. Me estás bromeando, ¿no eres tú, pequeño? ¿Por qué no te aplasto primero y te como? Al escuchar el rechazo de Terice, el troul no perdió el tiempo en elevar su club alto antes de derribarlo hacia ella sin dudarlo. Buscando su propia desaparición, observó Terice con calma. Mientras el club masivo la aturde, ella no se estremeció ni esquivó. En cambio, 2 espadas cortas de color rojo sangre se materializaron en sus manos mientras las levantaba para encontrarse con el golpe de frente. ¿Ruido sordo? Con un solo golpe, bloqueó sin esfuerzo el arma colosal. Capítulo 28. La Orden del Caballero Santo. ¿Qué es esto? El troul se quedó boquiabierto con la facilidad con la que la pequeña figura antes que él había desviado su poderoso swing. ¿Estás tratando de igualar la fuerza con Terice, Big Guy? Con un empuje contundente de Terice, el troul se vio obligado a retroceder a varios pasos. Bueno, entonces, que comience la caza. Hacha de los caídos. Su espada corta se transformó en un hacha gigante de 3 metros de largo. A pesar de ser adorablemente pequeño, Terice le dio a luz a este gigante, un hacha 2 veces su tamaño, y lo balanceó directamente al troul. En un instante, un swing envió al troul volando desde el campo de batalla. Ni siquiera cerca de un calentamiento adecuado. Decepcionado por un final tan anticlimático, Terice se retractó de su hacha después de enviar el troul tan rápidamente. AGH. Morirás por esto. Justo cuando Terice se preparó para irse, el troul derrotado recuperó repentinamente sus sentidos y volvió a cargar hacia ella con una nueva determinación. ¿Todavía está vivo? Fascinante, reflexionó Terice. Intentemos eso de nuevo. Mientras observaba al troul enfurecido cargando hacia ella una vez más, dibujó su enorme hacha y lo balanceó con todas sus fuerzas. El golpe envió el troul volando al cielo. Cuando se desplomó nuevamente hacia abajo, notablemente, permaneció ileso. Habilidad regenerativa verdaderamente asombrosa. Terice no pudo evitar maravillarse de cuán rápidamente se curaron las heridas en su cuerpo ante sus propios ojos. En su próximo movimiento, como si hubiera aprendido de sus fallas anteriores, el troul se abstuvo de correr hacia adelante. En cambio, levantó la mano y arrojó una colosal bola de fuego directamente a Terice. Luego, en un sorprendente giro de los eventos, giró la cola y huyó sin dudarlo. Enfrentando la inmensa bola de llamas que se precipitaba hacia ella, Terice convocó instintivamente a la sangre para la protección. Mientras el troul ahora distante se preparó para escapar, Terice agarró la sangre abrasada con fuerza y lo lanzó como un proyectil. Empoderado por la tremenda fuerza de Terice, el abrazo de sangre voló verdadero y aterrizó precisamente por delante del troul que huye. Abraza la sangre, compromete. Antes de que el troul pudiera estabilizarse, el abrazo de sangre se transformó en un molinillo de carne justo enfrente. ¡Gu! ¡Gu! El sonido era similar a una carne pulverizadora exprimidor. Dentro de los momentos, el troul, que una vez era menos, no se había reducido a nada más que una pulpa sangrienta. Cuando Terice recuperó la sangre, lo encontró prístino y limpio, un testimonio de su resistencia contra encuentros tan horribles. Se sintió aliviada. Limpiarlo después de cada uso habría sido demasiado problemático de lo contrario. Hola, sistema Lolicon. ¿Podemos hablar de algo? Terice se disparó en el aire, mirando la luna sobre ella mientras se quedaba en silencio. ¿Dónde estoy en la Tierra?
Ni siquiera he recibido mi comisión todavía. ¿Por qué no me teletransportas? La convocatoria del anfitrión se logró a través de una matriz mágica específica. No se puede hacer arbitrariamente sin tales medios. Oh, ya veo. Terice miró a su alrededor impotente. Después de comunicarse con Inky a través de su pacto de vampiro, se dio cuenta de que él estaba increíblemente lejos, tan distante que incluso a su rápida velocidad, le tomaría un día entero alcanzar su lado. Cualquier esperanza de regresar inmediatamente desapareció de su mente. Sintiéndose completamente frustrada, había rechazado la búsqueda solo para encontrarse varada aquí temporalmente. Mientras miraba en silencio la luna por encima, un pensamiento la golpeó de repente. Dadas las graves lesiones del Troul y su profundo resentimiento hacia Hinata Sakaguchi, era muy probable que los miembros de la Orden del Caballero Sagrado fueran responsables de herirlo. En otras palabras, los Caballeros Sagrados deben estar cerca. Y Terice todavía tenía una misión activa de recompensas: infectar 10 Caballeros Sagrados y convertirlos en vampiros. Dado que estos objetivos ahora estaban al alcance, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para completar la tarea de una vez por todas? Después de 2 horas de viaje, Terice finalmente localizó una ciudad cercana. Al mirarlo desde lejos, vaporizó su cuerpo en el lugar antes de pasar el asentamiento como la neblina que se filtra a través del aire Fagi. En solo unos días más, deberíamos poder regresar al Santo Imperio de Lubelio, ¿verdad, Chris? En una habitación de hotel, 4 jóvenes se sentaron juntos, cada uno absorto en sus propias actividades. No hasta que lidiamos con ese Troul escapado, respondió un joven, una rubia, que había detenido a la mitad de acción mientras limpiaba su equipo al sonido de la conversación. Todo es tu culpa por ser tan descuidado y dejar que se escape. Ah, apenas puedo esperar para volver, suspiró otro, esta vez un juventud de cabello marrón agarrando una daga intrincadamente tallada con la semejanza de una figura. Solo un día sin ver a Lord Hinata, mi ídolo, y mi corazón siente que podría explotar por anhelar. Lord Hinata, su voz se quedó con melancolía. Mirando los intrincados patrones en la daga, la cara del joven se iluminó con emoción. Se inclinó hacia adelante, separándose de sus labios como para saborear el diseño, casi como algunas personas que lamen compulsivamente las pantallas de sus teléfonos. Ed, ha sido demasiado lejos esta vez. La juventud sentada frente a él apretó los puños, enojo enrojeciendo sus mejillas. Si sigues actuando tan raro, te juro que te venceré en negro y azul. ¿Por qué en nombre de todo lo que es santo, nuestro jefe de caballero tolera a alguien como tú? Ed permaneció inmutado por estos arrebatos. ¿Qué tiene de malo? Lord Hinata no le importa de todos modos. E incluso si quieres golpearme, asegúrate de poder obtener un golpe primero. ¿Tú? Eso es suficiente. Ambos, cierra la boca ahora mismo. Una tercera voz corta la tensión. Era el joven de pelo corto vestido de negro con las piernas cruzadas en la cama, finalmente incapaz de soportar más de esta disputa. A su orden, los otros 3 se callaron inmediatamente, era su capitán después de todo. Vuelve y descansa un poco para esta noche, continuó con firmeza. ¿Sí, señor? Respondieron al unísono antes de girar para salir de la habitación. La mano derecha de Dios, Mientras los veía partir, la juventud de cabello negro contemplaba el techo, perdido en el pensamiento. Sus ojos parecían sostener un mar infinito de misterios, como si contemplara la esencia misma de la existencia misma. Ed regresó a su habitación al otro lado del pasillo, colocando la daga que sostenía en su mesita de noche. Su verdadero ídolo no era luminoso, la diosa adorada por todos los ciudadanos del Santo Imperio de Lubelio, más bien, era Hinata Sakaguchi, la comandante del caballero. Hinata había desafiado la convención como una mujer para convertirse no solo en un santo sino también en la cabeza del caballero de la Guardia Imperial, que simultáneamente sirvió como su santo comandante. Se puso de pie como la humana más fuerte de las naciones occidentales, un título que dejó a Ed completamente enamorado de ella. Aunque sabía que nunca podría haber ninguna posibilidad para él, simplemente ver a Hinata Sakaguchi de vez en cuando satisfacía su corazón por completo. Buenas noches, Lady Hinata, murmuró. Qué lamentable. Una voz encantadora perteneciente a una joven de repente resonó en la habitación. Como beta de amor, eres realmente desesperado. Después de todo, ni siquiera te acercas lo suficiente como para servir a sus pies. La mano de Ed comprendió instintivamente su daga al escuchar esta voz desconocida, sus ojos escaneando su entorno con cautela. No hay necesidad de reaccionar tan dramáticamente, continuó la voz.
Estoy aquí para informarle sobre algo importante. Ah, y no se moleste en tratar de alertar a los otros tres, sería inútil, ya que ya he erigido una barrera. Una niebla translúcida se materializó, revelando a Terice antes de Edd. Acompañando su apariencia había una cruz de tamaño real que emanaba luz santa. Capítulo 29. El verdadero lamer de bota. ¿Quién es exactamente tú? Mirándola de repente, Terice, Ed intentó dar un paso adelante, pero se encontró inexplicablemente inmovilizado. Ni siquiera pienses en moverse, no hay nada que puedas hacer para detenerme ahora, dijo suavemente. Sin embargo, lo siento bastante por ti. ¿Le gustaría saber qué está haciendo su amada Hinata Sama en este momento? Terice se acercó a Ed de cerca, arrebatando rápidamente la daga de su mano mientras estudiaba sus intrincados patrones. Con el juramento del poder de Judá suprimiéndolo dentro de la habitación, no le quedaba fuerza para resistir. Devuelve eso. Privado de su arma, Ed casi perdió el control, sus ojos ardieron de furia mientras miraba a Terice. No tengo uso para ello. ¿Aquí? Después de examinar brevemente la cuchilla, Terice la arrojó casualmente a su lado. ¿Quién demonios eres? ¿Quieres decirme? Ed reclamó apresuradamente su daga, incapaz de arrancarle la mirada de Terice. Estaba completamente desconcertado por su repentina apariencia y presencia. Sus intenciones eran completamente inescrutables. La Hinata que adoras tan fervientemente, actualmente está desnuda en la cama, siendo lamida por otro hombre. Así es como se ve un verdadero lamer de bota, pensó burlonamente. Incluso si quisieras unirte, no habría ninguna posibilidad para ti. Las palabras colgaban en el aire, diseñadas para incitar a los celos y la ira. A decir verdad, cada vez que Terice escuchó Hinata, su mente inevitablemente deambulaba por la representación de la versión web de la historia de Hinata Sakaguchi. En esa narración alternativa, el cardenal Nicolaus Spertus había explorado a fondo cada centímetro del cuerpo de Hinata con su lengua, y la propia Hinata parecía indiferente hacia su propia carne, considerándola como barata y desechable. A pedido de Nicolaus, ella se ofreció voluntariamente sin reservas. La imagen persistió, Hinata acostada completamente desnuda en la cama, mirándole con fríos, ojos arrogantes, permitiéndole lamerla. Era una escena intensamente erótica, una que despertó los deseos primarios dentro de Nicolaus, un hombre que se parecía como el confidente del único e inviolable del Santo Imperio de Lubelio y el líder de facto de la Iglesia Santa Occidental. A pesar de su estatus, esta figura formidable permaneció inquebrantablemente dedicada a Hinata sola, leal casi a una culpa, como un sabueso fiel que esperaba el mandato de su maestro. ¿Qué tonterías estás escupiendo? ¿Cómo podría Lady Hinata? ¿No me crees? Siéntete libre de preguntarle tú mismo. Si ella no mienta, podría contarte todo al respecto. O tal vez deberías intentar solicitar permiso para lamerla. ¿Quién sabe si ella estaría de acuerdo? Después de todo, ella realmente no podría preocuparse menos por ese cuerpo suyo. Terice paseaba ante Ed, con las manos apretadas detrás de su espalda. Al ver su falta de voluntad para creer que sus palabras parecían satisfacer una curiosidad retorcida dentro de ella, un placer perverso derivado de encarnar al demonio, como si su propia identidad hubiera sido subsumida por este papel. Esto no está bien, pensó. Lady Hinata nunca. Eso es suficiente por ahora, lo interrumpió Terice. Guarde sus preguntas para más adelante, busque las respuestas en su propio tiempo. El incidente que involucra a Hinata fue lamido había ocurrido hace mucho tiempo, mucho antes de la aparición de Rimuru, y por lo tanto ya era historia. Oh, cómo Teresa anticipó el momento en que finalmente se enfrentó a Hinata con estos asuntos. Prometió ser bastante entretenido, pero por desgracia, temía que no viviera para verlo desarrollarse. Es hora de atender negocios más apremiantes. Ven aquí. Se acercó a Ed, su voz goteaba de condescendencia. Abierto de par en par, mi pequeño lamer de botas. Cuando ella lo alcanzó, Terice cortó su dedo con su uña, sacando sangre. Bajo la luz de la luna, las gotas brillaban como estrellas caídas, la esencia del impacto de Onkai que se filtra de sus venas. Consumir su sangre directamente podría infectar a uno con vampirismo, aunque no tan efectivamente como a través de una mordida que introduce el virus en el torrente sanguíneo a través de los dientes. Pero pararse frente a ella era un hombre, y Terice no tenía intención de morderlo. ¿Qué crees que estás haciendo? Ed observó las acciones de Terice con confusión, pero sintió una abrumadora sensación de peligro. Abre la boca cuando te lo digo, ordenó. Conviértete en mi familiar.
Una vez que me haya desarrollado y me haya hecho completamente más fuerte, capturaré a Hinata para que lamerás. Entonces realmente apreciarás lo que estoy ofreciendo desde el fondo de tu corazón. Ed se quedó en silencio, negándose a abrir sus labios o pronunciar otra palabra. ¿Realmente crees que eso me detendrá? Therese se acercó más, llorando con el talón con firmeza sobre su pie. ¡Ah! Un grito dolorido atravesó el aire mientras Therese goteaba sangre directamente en su boca. Ahí vamos. Considérate marcado ahora, solo espera para convertirte en uno de nosotros vampiros. Pero recuerde esto, la adoración luminosa también es en realidad parte de nuestro tipo, el ancestro vampiro más antiguo. Así que considérate afortunado, estar alineado con tu Dios en la raza debería traerte alegría. Con esas palabras finales, Therese golpeó suavemente la cara de Ed, enviándolo a dormir antes de comenzar su transformación de regreso a la forma de niebla. Y así continuó, con el segundo, tercero. Usando el poder del juramento de Judá, ella infectó rápidamente a todos menos uno de ellos. Al final, solo quedó el líder, el joven comandante de pelirroja para jóvenes de cabello negro. Mientras Therese se materializaba en su habitación a través de su habilidad de forma de niebla, el joven parecía sentir su presencia de inmediato. Esprendió rápidamente su arma, mirando la puerta con cautela. ¿Quién está ahí? Aidia, así que Therese ha sido descubierta, vino la voz cuando apareció en la puerta, juramento de Judá colgada sobre su espalda. En el momento en que Therese se materializó, la juventud no perdió el tiempo, balanceando su espada hacia ella sin dudarlo. Sorprendida, Therese empujó apresuradamente el juramento de Judá antes que ella. La repentina aparición de la reliquia santa tomó al joven por sorpresa, era demasiado rápido, dejándolo sin tiempo para reaccionar. Todo su cuerpo chocó directamente con Judá. No hay necesidad de tanta prisa, observó Therese con calma mientras la juventud se estrellaba contra su artefacto sagrado. Ella rápidamente activó su poder de unión. Frotando su cuerpo dolorido, la juventud miró a Therese de pie frente a él. Intentó levantar su arma para otra huelga, pero se encontró inmovilizado. ¿Un hechizo vinculante? El joven permaneció inmutado, su expresión compuso mientras colocaba a su espada de caballero a la defensiva, lista para contraatacar en cualquier momento. Relájate, no estoy aquí para matarte. Therese saludó despectivamente. Sin embargo, en ese instante, la juventud giró ferozmente su enorme espada del caballero, desatando una ola de luz que se precipitaba hacia Therese. ¿Qué es esto? La ola de luz entrante sorprendió incluso a Therese. En un instante, vaporizó su cuerpo para evadir el haz. Mientras se reformaba, una vez más levantó un juramento de Judá delante de él. Un juramento de Judá no había fallado completamente en un humano ordinario, así que ella preparó a otro. En este punto, el joven parecía incapaz de incluso levantar la espada de su caballero, que se derrumbaba en el suelo. Notable, dijo Therese, realmente impresionada mientras lo observaba. Incluso mi juramento de Judá, capaz de despojar instantáneamente a los altos elfos de su poder, no pudo someterte. Eres mucho más fuerte de lo que esperaba. Pero seguramente no puedes soportar dos juramentos de Judá, ¿verdad? Ella pensó con confianza. Aunque ninguno de los artefactos estaba actualmente capacitado con cualquier mejorza. ¿Quién es exactamente tú? La juventud, ahora completamente desprovista de resistencia, finalmente expresó su pregunta. ¿O yo? Bueno, en realidad, soy la hermana menor de tu diosa luminosa, respondió Therese casualmente. Capítulo 30, La furia de Therese. La hermana menor de la diosa luminosa. Aunque el joven no dijo una palabra, su expresión lo dejó en claro, lo encontró muy poco probable. Nada de eso importa ahora. Ven aquí, mi querido hijo, y bebe esto. Therese sostuvo el hacha de los caídos, transformado de su propio abrazo de sangre, sobre su cabeza con su mano izquierda. Con ella dibujó un corte en su dedo índice y se lo ofreció. Para sorpresa de Therese, el joven miró el enorme hacha carmesí que se cernía sobre su cabeza antes de simplemente abrir la boca sin dudarlo. ¿Qué tan compatible es?, pensó, algo desconcertado. Ninguno de los tres anteriores había estado tan dispuesto. A pesar de su asombro, Therese procedió a gotear su sangre en sus labios que esperan. Y así, los 4 caballeros sagrados estaban infectados. Después de presenciarlo de tragar la sangre, Therese se preparó para informarlo sobre lo que le esperaba. A partir de entonces, cualquier consecuencia sería únicamente su responsabilidad. En aproximadamente 24 horas, se transformará completamente en un vampiro,
explicó. Sin embargo, como has visto, no hay problema con la luz del sol o la holgura santa. Como para enfatizar su punto, Terice tocó suavemente el juramento brillante de Judá cruzado alrededor de su cuello. Necesitará sustento cada pocos días, de 3 a 4, para ser precisos. Tanto la sangre humana como la monstruosa será suficiente, incluso los trabajos de sangre ligeramente rancios, aunque puede que no tenga un sabor muy bien. En circunstancias normales, a menos que desnudes tus colmillos, nadie discernirá tu transformación en un vampiro. Ah, y sobre el troul que tu grupo se perdió, ya ha sido enviado por mí. No hay necesidad de más búsqueda. Terice revisó meticulosamente todas las precauciones necesarias una vez más, sin prestar atención a si realmente estaba absorbiendo sus instrucciones. Después de entregar su mensaje, Terice se volvió y salió de la ciudad. En cuanto a si difundirían lo que ella había dicho, no se preocupaba por eso en absoluto. Si las noticias se filtraran, incluso podría ayudarla a lograr su objetivo de búsqueda principal. Entonces Terice permaneció sin preocupación. Cuando Terice salió de la ciudad, ya estaba amanecer. Como vampiro, aunque no uno vinculado por las limitaciones tradicionales, se encontró llena de energía. Justo cuando Terice estaba a punto de disfrutar de una caza nocturna, la voz del sistema intervino una vez más. Comisión detectada. Anfitrión, ¿aceptas la convocatoria? ¿Otra comisión? ¿No es otro fracaso tipo Troul, espero? Terice se quejó. Sus comisiones, adecuadas, mejor serán adecuadas esta vez. A pesar de sus quejas, ella aceptó la oferta. No fue solo para la búsqueda en sí. Si el destino de teletransportación estuviera cerca de la antigua casa de Rimuru, no necesitaría esperar a que Inki la busque, una bonificación significativa en su libro. ¿Iniciando teletransportación? En realidad funcionó. Esta formación de invocación es real, realmente puede llamar demonios. Tan pronto como Terice llegó a su destino a través de la teletransportación, escuchó una voz emocionada exclamando desde adelante. Esperaba ver a un hombre de mediana edad por lama y sórdido de pie frente a ella. A pesar de su apariencia, llevaba ropa que lo marcaba inconfundiblemente como un noble de algún tipo. A su lado había varios lacayos y Copantic, claramente sus secuaces. ¿Es esto realmente un demonio? El hombre lujurioso de mediana edad reflexionó, mirando a la criatura que había convocado. En su imaginación, un demonio típico debería haber lucido cuernos en la cabeza, enormes alas con forma de murciélago que brotan desde su espalda, una parte superior del cuerpo humanoide con pezuñas para los pies y una cola, su respiración incluso capaz de encender llamas al exhalar. Pero lo que estaba delante de él fue ¿una niña? Un adorable que parecía tan atractivo que le hizo querer, bueno, ya sabes. Antes de él había una niña con un cabello blanco plateado en cascada por sus hombros como las estrellas de la Vía Láctea. Sus alargados ojos carmesí brillaban de inteligencia, gracia y un esquivo toque de frío. Uno casi podría confundirlos con aguas de otoño debajo de un cielo helado iluminado por la luna. Su cara justa e impecable llevaba una nariz y labios rectos y delicados tan rojos como las cerezas maduras. Poseía una figura envidiable, su piel brillaba bajo la luz de las velas con una luminosidad similar a la de porcelana, que recuerda a la nieve que no se tocaba por el pecado o la mancha. Mientras miraba a la joven delante de él, el tío lujurioso juró que era sin duda la criatura más hermosa que había visto en su vida. Su cuerpo, desde hace mucho tiempo drenado por el alcohol y el desenfreno, de repente se agitó con intensa excitación, una sensación ausente durante años. Al realizar esta respuesta física, un aumento de éxtasis lo lavó. Había pasado demasiado tiempo desde que tal sentimiento había adornado sus sentidos. Señor, susurró uno de sus secuaces en su oído, notando la intensidad ardiente con la que su maestro consideró a la niña delante de ellos, creo que esto podría ser lo que llaman un sucúcubo, la legendaria descendencia de demonio. Es probable que haya convocado a uno de estos seres legendarios, señor. Un súcubo. El noble reflexionado en voz alta, su interés despertó. Excelente. Nobles como él convocaron a los demonios porque se rumorea que al ofrecer a sus almas como pago, cualquier deseo podría cumplirse. ¿El costo? Simplemente entregar el alma de uno al demonio después de la muerte por la vejez. Inicialmente, tales nobles se habían acercado a esta práctica con inquietud. Sin embargo, después de soportar varios años de vivir sin experimentar un verdadero placer carnal, lo que algunos considerarían la esencia de ser un hombre real, comenzaron a ver las cosas de manera diferente. En comparación con tales delicias, ¿qué importaba el destino de sus almas póstumo?
Parecía un pequeño precio por los placeres en cuestión. Para entonces, él ya había muerto, no es más que un noble en ninguna medida. Se dio cuenta de que si tenía otra oportunidad de vida, debería aprovecharla por completo y disfrutar de todos sus placeres. Por eso había intentado convocar a un demonio, con la esperanza de cumplir su deseo de comenzar de nuevo. Sin embargo, nunca anticipó convocar algo tan completamente adorable como Terice. Humano, ¿cuál es tu solicitud? Terice no podía entender lo que pasaba por la mente del hombre, su ferviente mirada la hizo claramente incómoda. Sin embargo, en aras de aceptar su comisión, ella la soportó con cierta dificultad. Mi deseo es, quiero que te conviertas en mi mujer, respondió apresuradamente al escuchar la delicada voz de Terice, sintiéndose completamente enamorada. Estoy dispuesto a ofrecerte mi alma después de la muerte, agregó casi sin aliento. En cuanto a su deseo inicial de antes, lo había abandonado por completo. Con esta chica antes que él, ya no necesitaba nada más. HM. Tarea de la comisión, convertirse en la mujer del cliente. Recompensa de la tarea, cristales X5, alma de noble. ¿Aceptar? ¿Te aceptas? Más bien aceptar esto. Terice pensó, su temperamento se dispara. ¿Es esto lo que llamas una comisión apropiada? Terice sintió la necesidad de golpear a alguien, cualquiera, en frustración. Y eso es exactamente lo que ella hizo. Haz el juramento de Judá en alto, ella gritó. Ve a morir ya, fanático pervertido. Por el juramento de Judá. Una cuchilla colosal, de 10 metros de largo, descendió de los cielos con fuerza devastadora, reclamando instantáneamente la vida de la persona ante Terice. Después de desahogar su ira, el estado de ánimo de Terice mejoró ligeramente. Sin embargo, antes de que ella pudiera procesar completamente sus sentimientos, la voz del sistema intervino una vez más. Comisión apropiada descubierta. ¿Aceptará el anfitrión? ¿Adecuado? Terice se había ido. ¿Te atreves a llamar a eso apropiado? ¿Qué tipo de misión de basura es esta? ¿Por qué no te dejas caer? Su furia alcanzó su punto máximo. 2 estafas consecutivas del sistema estaban empujando su paciencia al límite. ¿Cómo podrían considerar tal solicitud como una comisión apropiada? Sin embargo, después de un momento de reflexión, Terice se renunció a la aceptación. Ella no tuvo más remedio que cumplir. Sin completar estas tareas, no habría cristales, y sin esos preciosos cristales, no pudo desbloquear nuevos mundos. El rechazo no fue una opción. Las compras de pago para ganar estaban fuera del alcance de sus escasos medios. La única forma de mantener incluso una apariencia de normalidad fue a través de estas comisiones agotadoras.